Hola, muy buenas tardes a todos y todas los que hoy, día martes 3 de agosto, nos acompañan en nuestro webinar de química, los ácidos y las bases en la vida cotidiana de las familias. Mi nombre es Género Bando. Les doy la cordial bienvenida a nombre propio, a nombre de la institución, mis compañeros, José Luis Pintado en la parte técnica, mis compañeras Jimena y Carol, pertenecientes a la Oficina de Imagen Institucional de nuestro centro preuniversitarios. El día de hoy tendremos a nuestro querido profesor, el magíster Ulises Quirós Aguinaga. El profesor es maestro en Ciencias con mención en Química por la Universidad Nacional de Ingeniería, es ingeniero químico de profesión, es profesor investigador del Laboratorio de Electroquímica y del Laboratorio de Análisis Instrumental y Medio Ambiente. Docente de pregrado de la Facultad de Ciencias, Escuela Profesional de Química, también por la Universidad Nacional de Ingeniería, dando cátedra en cursos del área de Química Analítica. Es profesor de Química de nuestro Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería, CEPREUNI. Profesor Ulises, yo le doy la cordial bienvenida. Es un honor y es un grato gusto para nosotros y nosotras en general tenerlos en esta oportunidad a desarrollar en el webinar del día de hoy. Profesor, muy buenas tardes, muy bienvenido. Su micro, profesor. Muy bien, buenas tardes. Muy bien, gracias, Jenner. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes a todos los invitados a este webinar de química, el cual, bueno, lo hemos titulado Los ácidos y las bases en la vida cotidiana de las familias, ¿no? Ya hemos hecho la presentación, ¿no? Respecto, pues, hacia mi persona, y nuevamente le damos la bienvenida y cualquier consulta que ustedes tengan conveniente, pues lo pueden hacer por medio del chat o escribir, pues, en el Facebook para poder responderla, ¿no? Estamos gratos de que ustedes nos acompañen en esta tarde, ¿no? Entonces vamos a empezar con respecto a los ácidos y las bases que nosotros, pues, de manera cotidiana, de manera diaria, realizamos, pues, nuestras actividades, y muchas de esos ácidos y las bases los utilizamos o los solemos utilizar, ya sea de una manera directa o de una manera, pues, indirecta. Muy bien, en la siguiente figura nosotros podemos establecer algunas mezclas, ¿no? Algunas sustancias que tienen características ácidas como características básicas. Y muchas de ellas son familiares para ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente usted se levanta muy temprano, ¿no? Y de repente toma un jugo de limón o de naranja. Entonces ahí estamos nosotros estableciendo una característica de estos ácidos, ¿no? Por ejemplo, el jugo de limón, que tiene, pues, el ácido cítrico, ¿no? De repente también en las cocinas, ¿no? Para poder preparar algunos alimentos, algunas ensaladas, utilizamos el vinagre, ¿ya? El vinagre, pues, que tiene como componente principal al ácido acético. Este medicamento conocido como aspirina, ¿no? La aspirina, creo que todo el mundo hoy en día, pues, de alguna manera lo conoce. También tiene un componente principal de tipo ácido, de características ácidas, ¿no? El ácido acetilsalicílico, ¿no? Y entre otros compuestos, pues, o mezclas que nosotros utilizamos de repente como parte del uso del quehacer diario, ¿no? De repente algunos aditivos que tienen, pues, por ejemplo, estas mezclas de limpiadores de los servicios higiénicos, ¿no? Estos lavaplatos también tienen de alguna otra manera unos componentes que son ácidos. De la misma manera, pues, nosotros utilizamos algunas bases, ¿no? Por ejemplo, en algunas frutas, en algunos alimentos, como por ejemplo la palta, que también tiene características ácidas. Por ejemplo, también la leche de magnesia, ¿no? Que es un antiácido que de vez en cuando algunas personas, ya que sufren de repente de acidez, pueden consumirla, ¿no? Que tiene como componente principal, sabemos, pues, al hidróxido de magnesio, ¿no? El bicarbonato de sodio, de la misma manera, ¿no? Alguna vez, de repente, hemos tomado bicarbonato de sodio, que es uno de los componentes que tiene la sal de Andes. También tiene características básicas, ¿no? Por ejemplo, otra base de uso muy popular, ¿no? Que se puede utilizar, pues, para limpiar cuando el lavadero está atorado de repente, la soda cáustica, ¿no? Cuyo componente principal es el hidróxido de sodio, que ahora nos venden, pues, en algunos productos de limpieza también como un componente, bueno, del hidróxido de sodio, ¿no? Y así, pues,
tenemos un gran panorama respecto a los ácidos y las bases que forman parte de nuestra vida, ¿no? Hay muchos alimentos que tienen esas características ácidas, hay alimentos que tienen características básicas, que nosotros podemos consumir, ¿no? O que nosotros diariamente pues, utilizamos en las quehaceres diarios, ¿no? Entonces surge una interrogante para nosotros, ¿no? ¿Qué son ácidos y qué son bases? ¿No? ¿Cómo nosotros podemos establecer si una determinada sustancia o una mezcla tiene esas características de ácidos o tiene características de una base? Entonces, para ello, para que nosotros podamos responder a este interrogante, nosotros debemos valernos en las propiedades. Entonces, al analizar una sustancia o al analizar una mezcla, nosotros, en base a esas propiedades, a esas características, podemos identificarla, ¿no? Como un ácido o bien, pues, como una base. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hablamos exclusivamente de los ácidos, como se muestra aquí, el jugo de limón tiene estas características de tener una acidez. Entonces, para empezar, nosotros podemos decir que la palabra ácido proviene, pues, de la palabra latín, del latín ácidos, que significa agrio, ¿no? Tal vez ustedes han consumido, pues, un jugo de limón o de repente una naranja y han sentido ese agrio, ¿no? Ese agrio que tienen estas frutas. Entonces, esto se debe al ácido cítrico que está presente en estos frutos, ¿no? Por ejemplo, al lado derecho no solamente mostramos, pues, en este caso, el limón, sino además mostramos la estructura. Y nos damos cuenta que en la estructura química, que nosotros de repente podemos recordar en la parte orgánica, tiene algunos grupos funcionales muy característicos que nosotros podemos acordarnos, ¿no? Por ejemplo, los ácidos carboxílicos. Y esto es un ácido orgánico. Entonces, aquí una forma de determinar en cuanto a los ácidos orgánicos, ¿no? Que están en los alimentos, que podemos decir, ¿no? Que al probarlos tienen un sabor agrio, entonces pues se identifica como una propiedad, como una característica que corresponde a la acidez. Pero ojo, recordemos que no toda sustancia o toda mezcla necesariamente deberíamos probarlos para poder identificar si es un ácido o es una base, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, en las cuales pues existen otros mecanismos, ¿no? Para poder establecer nosotros si la sustancia o la mezcla que quiero identificar se trata de un ácido o una base. Entonces, ahí, por ejemplo, si usted recuerda, me adelanto un poquito, una forma de reconocer es usando ciertos indicadores colorimétricos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que ya se le vino a la mente dos indicadores que nosotros conocemos muy bien. Un indicador colorimétrico, ¿no? Uno que es el papel de tornasol, ¿se acuerdan? Y el otro que es la fenolftaleína, ¿no? Que nos va a poder servir. Aquí hay que tomar en cuenta también, vuelvo a repetir, no necesariamente debo probarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si se trata de un ácido de tipo inorgánico y características, pues, de acidez o de características fuertes, o de repente oxidantes, puede ser muy dañino para nosotros. Entonces, de esa manera nosotros podríamos identificarla haciendo el uso, pues, de ciertos indicadores colorimétricos. ¿Ya? Entonces, una forma de reconocer, ya hemos dicho, ¿no? Entonces, en el caso de los ácidos orgánicos que se encuentran en los frutos, ¿no? Entonces, tienen o presentan el sabor agrio. De la misma manera podemos nosotros hablar o establecer con respecto a lo que es una base. Nuevamente, ¿no? Si nosotros queremos identificar, ojo, una sustancia o una mezcla, ya sea una solución o una mezcla muy compleja de varios componentes, entonces nuevamente debemos valernos en esa propiedad. Entonces, esas propiedades también identifican a una base. Una de esas propiedades, por ejemplo, si estamos hablando de un componente orgánico, es que presentan un sabor agrio, amargo. En el caso, por ejemplo, del té, ¿no? ¿Quién no ha consumido una taza de té, bueno, con su canelita, su clavo de olor y todo lo demás? El té tiene características de un sabor, pues, amargo, ¿no? Astringente. Entonces, normalmente, la gran mayoría de sustancias de tipo de procedencia orgánicas ya tienen, pues, un sabor amargo. En el caso del té, pues, que también tiene parte de este componente que se muestra a la derecha, ¿no? Que tiene grupos aminos, ¿no? Grupos aminos y también, pues, grupos amidas que le dan esa característica de basicidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos identificar nuevamente aquí para una base orgánica, pues porque una característica es que presentan un sabor amargo, ¿no? Al costado derecho, usted ya identificó los grupos funcionales que están en esta estructura, ¿no? Además, abajito mostramos un pK que ya se le viene a la mente, ¿no? La constante de acidez o constante de basicidad. Ya, muy bien. ¿Qué más podemos hablar nosotros de los ácidos? Vamos a hablar de las propiedades generales de los ácidos. Entonces, estas propiedades generales que tienen los ácidos, tanto orgánicos como inorgánicos, es que muchos de ellos reaccionan con ciertos metales que son considerados activos, ¿no? Entonces, entre estos metales, pues podemos mencionar del grupo 1A de la tabla periódica, por ejemplo, el sodio, del grupo 2A de nuestra tabla periódica, ¿no? El magnesio,
podemos mencionar también al zinc. Cuando un ácido reacciona con estos metales, libera o desprende hidrógeno gaseoso. Entonces, una característica, una propiedad general que tienen los ácidos es que son capaces de reaccionar con estos metales, conocidos como metales activos, liberando o desprendiendo el gas hidrógeno. Entonces, si yo quiero reconocer, ¿no?, un ácido, inmediatamente pues puedo colocar, ¿no?, un recipiente, como se muestra en la diapositiva, en un tubito de ensayo, pongo una cinta, por ejemplo, de magnesio, ¿no?, pongo una tira de magnesio, le agrego a continuación ácido. Por ejemplo, a ver, ¿qué experimento podríamos hacer, ¿no? De repente en casa tenemos un ácido orgánico, como sería el vinagre, que tiene el ácido acético. Entonces agarramos una cinta de magnesio, una tirita, lo ponemos en un vasito, adicionamos una cierta cantidad de ácido acético, bueno, el vinagre que contiene ácido acético, esperamos unos minutos y vamos a ver inmediatamente que empieza a desprenderse burbujas. Esa liberación de burbujas corresponde al gas hidrógeno. Es decir, ¿no?, que los ácidos van a reaccionar con estos metales liberando o desprendiendo gas hidrógeno. Otra propiedad general que presentan los ácidos correspondientemente es que son capaces de reaccionar con sales de carbonatos y bicarbonatos, ¿no? Y cuando reaccionan con estos carbonatos o bicarbonatos de metales, ¿no?, van a desprender dióxido de carbono, ¿no? Entonces, aquí en la figura, por ejemplo, podemos hacer una ampliación, ¿no? Al lado izquierdo se ha puesto en un tubito de ensayo una cierta cantidad de carbonato de calcio, ¿no? Puedo traer al laboratorio carbonato de calcio, o lo puedo conseguir, ¿dónde podría conseguir carbonato de calcio? Que es uno de los componentes del mármol, me voy a una ferretería, ¿no? O puedo poner también de repente óxido de calcio, ¿no? Carbonato de calcio, entonces en este caso, y le voy a adicionar una cierta cantidad de ácidos, ¿ya? Por ejemplo, de repente exprimo unos 3 limones o 4 limones, ¿ya? Y a continuación voy a adicionar a este carbonato de calcio que está en el agua, que no se ha disuelto completamente, ¿no?, que no se ha disuelto completamente, entonces, y voy a observar que empieza una reacción. La reacción química que se está llevando, que se está realizando, corresponde pues a la liberación del dióxido de carbono. Es decir, ¿no?, que estos carbonatos y bicarbonatos, cuando reaccionan con un ácido, van a desprender dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, es una propiedad general que presentan estos ácidos. Por ejemplo, a ver, alguna vez de repente hemos tomado una sal de Andros, ¿ya? La sal de Andros tiene como componentes sólidos al bicarbonato de sodio, miren, bicarbonato de sodio, y tiene también pues al ácido cítrico, ¿ya? Entonces, cuando esto se agrega en el agua, se van a disolver el ácido, este ácido cítrico se va a disolver, y al disolverse va a reaccionar y va a formar pues con el bicarbonato de sodio la liberación de burbujas. Esas burbujas que nosotros vemos cuando disolvemos una sal de Andros en el agua, ya quiere decir que se está desprendiendo dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, nosotros lo podemos utilizar esto en el laboratorio, yo me voy un poquito al laboratorio, para diferenciar entre un carbonato y un sulfato, ¿no? Los carbonatos en presencia de ácido liberan dióxido de carbono, no lo hacen los sulfatos, no lo van a hacer los sulfatos. Entonces, mediante esta propiedad general de estos ácidos, nosotros estamos reconociendo a carbonatos y bicarbonatos. A ver, por ejemplo, nosotros en casa, cuando hervimos agua, lo podemos hacer en una olla o en una tetera, y de tanto hervir agua, algo se forma en el fondo de la tetera o de la olla. ¿Qué se forma? ¿Alguien recuerda qué se va formando? Lo que se va formando es comúnmente conocido como ¿qué? Como sarro, ¿sí o no? Como ese sarro. Y ese sarro se incrustan en el fondo de la tetera, y difícilmente sale conforme yo le voy agregando más agua. Viene la pregunta. Aplicando mis conceptos básicos de química, ¿cómo podría yo retirar ese sarro? Sin dañar, por supuesto, el material de la tetera. Sabemos que puede ser de acero inoxidable, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué podría aplicar yo? ¿Qué podría establecer? Correcto, ¿no? Podría utilizar un ácido orgánico, vinagre o limón, muy bien, ¿no? Vinagre o limón, correcto. Entonces, de esa manera nosotros estamos aplicando estas propiedades generales. Pero la pregunta es, ¿por qué vinagre y por qué limón? ¿Por qué un ácido y no una base? ¿Por qué? Lo que yo debo recordar es que este componente, conocido comúnmente como sarro, tiene como componente ¿a quién? Ya sea al carbonato de calcio, o puede ser carbonato de magnesio. Entonces, son componentes carbonatados y efectivamente van a reaccionar con un ácido. Entonces, yo lo dejo ahí un buen tiempo, ¿no? Espero que reaccione, lentamente la reacción es lenta. De repente podría con mucho cuidado calentarla ligeramente
¿no? Para que desprenda, pero hay que tener bastante cuidado, un ambiente ventilado, no se olviden, siempre un ambiente ventilado. Entonces, de esa manera nosotros estamos efectivamente aplicando esta propiedad general de los ácidos, de que son capaces de reaccionar con los carbonatos y los bicarbonatos, desprendiendo, liberando dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, una serie de experimentos que usted también se puede hacer en el laboratorio, con mucho cuidado, por supuesto, o también lo podemos hacer de manera virtual, viendo pues algunos tutoriales, algunos videos. ¿No? Muy bien, excelente con la participación. Otra característica general que tienen los ácidos es que son capaces de conducir la electricidad cuando están en solución acuosa, ¿no? Muchos de ellos son considerados electrolitos. Y este término de electrolito se te viene a la mente que conduce la electricidad. Y al conducir la electricidad es porque estos ácidos, cuando están disueltos en el agua, generan iones, ¿no? Puede ser, según la teoría de Arrhenius, el ion hidrógeno, según la teoría de Bronsted y Lowry, el ion hidrógeno, por ejemplo. Y el contranión o el anión, pues, respectivamente. Y ahí podemos hablar también de esta característica de estos ácidos, que algunos pueden ser electrolitos fuertes, otros pueden ser electrolitos débiles. Si estamos hablando de ácidos, ¿se acuerdan ustedes? Ácidos fuertes y ácidos débiles. Y eso pues se analiza con ciertas teorías para poder hablar de esa fuerza ácida. Otra propiedad general es que son capaces de cambiar de color a ciertos indicadores colorimétricos. Al inicio habíamos comentado lo siguiente, ¿no? Que para el caso de los ácidos, en el caso de un ácido, pues, si son de procedencia orgánica en una fruta, cuando uno, pues, lo consume, siente ese sabor agrio, pero no necesariamente es una característica que me permite identificar a todos los ácidos, no tendría que probarlo todos los ácidos. En ese caso, no. En ese caso, pues, para que yo pueda identificar si se trata de una sustancia con características ácidas o una mezcla de ciertos componentes con características ácidas, yo debo de usar un indicador colorimétrico. Y uno de esos indicadores colorimétricos que usted recuerda es el papel de tornasol. De dos colores son, ¿no? Papel de tornasol azul y papel de tornasol de color rojo. Si nosotros queremos identificar a un ácido, ¿qué papel de tornasol voy a utilizar? ¿Qué papel de tornasol? ¿El rojo o el azul? ¿Qué papel de tornasol? Miren ustedes en la fotografía, el papel de tornasol que yo voy a utilizar es azul, correcto. Si yo sumerjo el papel de tornasol azul sobre esta mezcla, que es un jugo de fruta, o un jugo de repente de botellita, ¿no? Esos no naturales, y yo sumerjo, y la parte que es sumergido efectivamente vira de azul a rojo, entonces esa mezcla tiene características ácidas. Y decir que tiene características ácidas, ¿qué significa? Que tiene algún componente que le está dando esas características. Puede ser de repente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de repente el jugo de frutas, que tiene ácido cítrico, ¿no? O puede ser de repente, pues, no sé, una gaseosa que tiene ácido carbónico o ácido fosfórico de repente, ¿no? El papel de tornasol sabemos nosotros que efectivamente es una sustancia orgánica que tiene un color dependiendo del medio en el que se encuentra, ¿no? Este papel de tornasol tiene dos colores característicos, color azul y color rojo, dependiendo del pH, ¿no? Y estamos hablando del pH. En medio ácido cambia el color de azul a rojo, y en medio básico o alcalino cambia de rojo o azul. ¿Ya? Entonces, vienen las propiedades generales que tenemos de los ácidos. Y por supuesto que hay muchas propiedades, ¿no? Hay otras propiedades como, por ejemplo, si ustedes recuerdan, si yo quiero, por ejemplo, neutralizar un ácido, ¿qué utilizo para neutralizar un ácido? ¿Qué utilizaría para neutralizar un ácido? Una base, ¿no? Correcto, una base. Efectivamente, una base, ¿no? Y vamos a ver que entre una reacción de un ácido y una base, ¿qué debe darnos? Debe darnos comúnmente, según la teoría de Arrhenius, una sal. Y por lo tanto, hemos hecho una neutralización. Entonces, vamos a hablar, se va a comentar respecto a las reacciones. ¿Cuáles son esas reacciones? Las reacciones de neutralización, pues, ¿no? Ya, un ácido neutraliza una base, viceversa, una base neutraliza a un ácido. Entonces, aquí tendremos estas propiedades generales de los ácidos que nos permiten conocerlos, nos permiten identificarlo, ¿ya? Para poder hablar de esas características. En esta tablita hemos puesto algunos ácidos comunes. De todos esos ácidos que nosotros hemos colocado, ¿cuáles creen ustedes que utilizamos, ya sea de manera directa o indirecta, en nuestros hogares? ¿Cuál de ellos? ¿No? Está el ácido sulfúrico, está su fórmula, está el ácido clorhídrico, bueno, cloruro de hidrógeno, está el ácido fosfórico, está el ácido láctico. El ácido acético.
El ácido Acético es vinagre. acético, el ácido Vinagre. fosfórico. Ya. Muy bien, muy bien, claro. El ácido clorhídrico, bueno, ¿en dónde lo usaríamos el ácido clorhídrico? La lejía. No, la lejía es hipoclorito de sodio. El ácido clorhídrico, yo creo que ya no se usa mucho, ¿no? Salvo porque está restringido, sabemos que está restringido, pero el ácido clorhídrico, por ejemplo, nos venden, o nos vendían en muchos de los casos, con esto conocido, pues, con esta mezcla de ácido muriático. ¿Se acuerdan? El ácido muriático. Ahora, ese ácido muriático, bueno, comercialmente, lo llaman un ácido ecológico, que es una mezcla, sí, tiene algo de ácido clorhídrico, pero en menor concentración. Menos concentración de ácido clorhídrico, pero además tiene ácido fosfórico. O sea, esos limpiadores, ahora, debo tener bastante cuidado, ya que si son limpiadores y tienen características ácidas, pueden ser corrosivos a la piel. Otra propiedad que tienen estos ácidos. Cada vez que nosotros manipulemos con estos ácidos, nosotros debemos trabajar siempre en casa pues con protección, ya sea con guantes, un ambiente bastante ventilado. Muy bien, el ácido fosfórico, ¿usted lo ha consumido de repente alguna vez bebiendo alguna gaseosa? ¿No? Tiene ácido fosfórico, aparte del ácido carbónico, por supuesto, también tiene ácido fosfórico. Ya, el ácido láctico, de repente si ustedes son de las personas o de los estudiantes que muy temprano toma una cierta cantidad de yogur, de repente, pues ahí encontramos ácido láctico. ¿Ya? ¿En qué otro producto creen ustedes que podríamos encontrar ácido láctico? Nos venden cero lactosa, a veces nos dicen, ¿no? Cero lactosa, ¿no? Ya, ácido láctico. El ácido láctico tiene también, pues lo encontramos no solamente en el yogur, sino también en la leche, ¿no? Correcto, muy bien. Y el ácido acético, ya lo comentamos, el ácido acético, ¿dónde encontramos el ácido acético? ¿Componente de quién? Del vinagre. Del vinagre. Del vinagre, correcto, del vinagre, ¿no? Del vinagre, pues, ¿no? Del vinagre. Y lo usamos, pues, para preparar. Pero sabemos que el ácido acético en estos productos alimenticios no está concentrado, ¿no? No está concentrado, está en cierto porcentaje que no sea perjudicial para la salud, ¿ya? Entonces, normalmente, pues, en el vinagre que uno tiene en casa, está más o menos en un 5% más a volumen. 5% más en volumen. Y usted ya se dio cuenta que hay una unidad de concentración, hay 5% más en volumen. Una aplicación, ¿no? Diga, porcentaje de más en volumen, sí, que en el capítulo de soluciones nosotros ya lo hemos visto. ¿El ácido bórico han utilizado alguna vez? De repente. ¿Y dónde lo podría conseguir? El ácido bórico. Sí, en los pies, A para veces los pies. Algunos lo usan para los pies. Ah, ya, muy bien. Claro, Nicole, ¿no? Claro, claro. Algunos lo utilizan, pues, efectivamente, de repente, pues, para las manos, que si espolvorean, para el sudor, o también para los pies. Lo encontramos, pues, como componente del talco. Del talco lo encontramos como componente, ¿no? Y también, por supuesto, como dice, como veneno de cucaracha, ¿no? Esa mezcla que nos venden, pues, para matar estos insectos, pues, tiene el ácido bórico. Entonces, aquí tenemos algunos ácidos, ¿sí? Algunos ácidos. El ácido fosfórico, ¿dónde se encuentra? Pues hemos dicho que en las bebidas gasificadas, ¿no? Las gaseosas tienen como uno de los componentes, pues efectivamente, al ácido fosfórico. La gaseosa, ¿no? Tiene ácido fosfórico. Ya, muy bien. Entonces, aquí tendríamos algunos ácidos muy comunes, ¿ya? Hay el ácido sulfúrico, de repente, ustedes habrán escuchado que los vehículos, pues, tienen unas baterías, unos acumuladores de plomo, que tiene como electrolito el ácido sulfúrico. Y esta concentración del ácido sulfúrico es bastante alta, lo suficiente, bueno, si se extrae, ¿no? Para ser corrosivo en la piel. ¿Ya? Entonces, ahí sí hay que tener bastante cuidado cuando se pueda manipular estos dispositivos, ¿no? Ácido sulfúrico, entonces encontramos, por ejemplo, como ácido, ¿no? Como este ácido, pues, que está dentro de estas baterías, de estos acumuladores de plomo. Y tiene algunas aplicaciones. Ustedes a la derecha también tienen en esta tablita algunas indicaciones, ¿no? La fuerza ácida, si es un ácido fuerte, si es un ácido débil, moderadamente o muy débil. Muchos de los ácidos orgánicos, como el ácido láctico, el ácido acético, ya son débiles. ¿Ya? Y muchos ácidos inorgánicos, algunos son fuertes y otros son también débiles. Y esa fuerza la vamos a ver, pues, en base a una teoría llamada, pues, la teoría de Brocini-Lowry, que se puede aplicar la fuerza relativa de acidez y basicidad. Y a la derecha también en esta tablita ustedes tienen usos comunes, ¿no? Por ejemplo, el ácido clorhídrico dice limpieza de metales, eliminación de incrustaciones de las calderas a nivel industrial, ¿no? Los que están estudiando ingeniería química o los que estudian química también. Y aquí tenemos otros 4 ácidos más. El ácido cítrico, el ácido ascórbico,
el ácido acetil salicílico y el ácido fólico. De estos 4 ácidos, ¿cuáles conocen ustedes? ¿Cuál es? El ácido cítrico, el ácido ascórbico, dice vitamina C, ¿no? El ácido acetil salicílico y el ácido fólico. Por ejemplo, el ácido cítrico, ¿dónde lo encontraríamos? ¿Dónde lo podemos encontrar? Ya lo hemos dicho hace instante, en los jugos de limón, en el jugo de naranja, ¿no? Muy bien, ¿no? Correcto, ¿no? Se encuentra en muchas frutas cítricas, excelente. El ácido ascórbico, la vitamina C, se puede encontrar también naturalmente en estos cítricos, o también pues podemos encontrarlos en forma de pastillas, elaborado pues farmacéuticamente, lo encontramos pues ya sea en una botica o en una farmacia, el ácido ascórbico. El ácido acetil salicílico, ¿le suena el ácido acetil salicílico? En el inicio, la aspirina, ¿no? Correcto, la aspirina. Un medicamento que por este efecto de la pandemia en sus inicios ha sido bastante utilizado y creo que hasta hoy en día pues se sigue utilizando, ¿no? Ya dice, es utilizado, por ejemplo, para reducir el dolor y la hinchazón. El ácido fólico también, ¿no? Se encuentra en muchos alimentos y que muchas personas pues lo consumen como parte de la dieta. Entonces, aquí lo que ya estamos planteando es que hay muchos ácidos que nosotros lo utilizamos, ya sea pues de una manera directa o ya sea pues de una manera indirecta. Ya, muy bien. El símbolo H que tiene algunos ácidos en su fórmula, en ese caso pues el ácido láctico tiene el grupo principal carboxílico y también tiene el hidroxilo. Ya, recuerden pues que el que tiene mayor jerarquía es el ácido carboxílico, ¿no? Por lo tanto es considerado como tal, ¿no? En el caso del ácido láctico que estaba en la diapositiva anterior, bueno, aquí se ha movido, pero esto viene a ser pues el grupo funcional, ¿no? La del ácido carboxílico, ¿no? El ácido carboxílico, y también tiene un grupo hidroxilo, como menciona pues su compañero en el chat, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Ya? Entonces, hasta aquí nosotros ya hemos planteado las propiedades generales que corresponden pues a los ácidos. ¿Ya? Muy bien. Ahora lo que vamos a ver, ¿ya? Lo que vamos a ver va a ser las propiedades generales de las bases. ¿Ya? Va a ser propiedades generales de las bases. Profe, Sí, Jenner, dime. profe, permítame, profesor, primero agradecerle por su presentación. Permítame, profesor, robarle unos 5 minutitos de su tiempo, profesor, de su brillante exposición para transmitir información de nuestra institución que puede tener el público atención. ¿Me permite, profesor? Ya, ok. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Pintado, ¿estás conmigo? Estoy acá, Heiner. ¿Me escuchas? Sí, adelante, Pintado, por favor. Un instante, Heiner. Muy bien. Mientras tanto, quiero aprovechar para poder dar invitación formal a nuestro siguiente webinar del día jueves 5 de agosto. Vamos a tener la presentación del magíster Dani Cachi Eugenio a las 6 p.m. de la tarde, óptica geométrica. Totalmente gratuito también nuestro siguiente webinar. Les esperamos a todos y todas. ¿Me confirmas, Pintado, para proceder? Bien. Mientras tanto, le paso la palabra a mi compañera, Carol, para poder brindar información de nuestros siguientes ciclos próximos a comenzar. Carol, ¿estás conmigo? Carol. ¿Qué tal, Heiner? Voy a Adelante, empezar. Carol, por favor. Sí, chicos, comentarles que ya están abiertas nuestras inscripciones a nuestro ciclo básico y ciclo preuniversitario. En pantalla pueden apreciar nuestro horario de atención de 9 a 6 de la tarde en nuestros números de WhatsApp y números fijos. Ahora les voy a explicar un poco más a detalle acerca de nuestro ciclo básico.
Listo, chicos. Este ciclo está dirigido para estudiantes del 5º año o egresados ya de secundaria. En este ciclo más que nada van a complementar sus conocimientos en lo que es matemática, física y química. Tiene una duración de 5 meses, 20 semanas. Las clases se dan de lunes a sábado. Este ciclo no tiene beneficio del ingreso directo. Ahora, las inscripciones ya están habilitadas en nuestra página web hasta el 20 de agosto. Todos los alumnos tienen que rendir una prueba de selección que les voy a aplicar más adelante. Ahora, respecto a nuestro ciclo preuniversitario, Gener. Listo. Nuestro ciclo preuniversitario, este ciclo prácticamente es dirigido para alumnos que ya han tenido una preparación previa. Aquí más que nada es full práctica, hay más competitividad. Aparte de ello, tienen el beneficio del ingreso directo, el 30% de las vacantes. También tiene una duración de 20 semanas, 5 meses, y las clases también de lunes a sábado. El horario de atención, como les indicaba, es desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Ahora, la prueba de selección es lo que muchos consultan. Es un examen para definir el horario que va a ir el alumno, ya sea en el turno de la mañana o el turno de la tarde. Todo va a depender de la nota que obtengan en este examen. Este examen se está rindiendo el 22 de agosto y nuestras clases ya inician el 31 de agosto. Así que chicos, por favor inscríbanse y si tienen alguna duda o consulta nos pueden escribir a nuestros números. Ahora les vamos a mostrar un pequeño video de cómo era el ciclo en manera presencial. Ahí comparto un videito, por favor, un ratito. Adelante, Pintado, te esperamos. ¿Listo? Profesor Ulises Quirós, Sí, dime. muchas gracias por su tiempo, profesor, por esta brevísima pausa a su exposición. Le cedo, Ok. profesor, una vez más la palabra y el escenario a usted. Gracias, profesor. Ok, listo. Vamos a compartir entonces por acá. Gracias, Gener. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, después de una breve mención al CEPRE, ¿no? Está muy bien, ¿no? Ya les han explicado sobre los ciclos que tenemos aquí en el CEPRE 1. Sigamos entonces, ahora vamos a hablar de las propiedades generales de las bases o álcalis, también conocidos así como álcalis. ¿Ya? Por ejemplo, una de esas propiedades general es que las bases se sienten jabonosas, untuosas o resbaladizas cuando nosotros los ponemos al tacto, ¿no? Por ejemplo, el clásico jabón, ¿no? El jabón con el cual nosotros nos aseamos ahora mucho más que antes, todavía nos lavamos las manos en casi todo momento,
Ya tiene estas características de ser jabonosas, untuosas. Los detergentes, correcto, también, muy bien, ¿no? Los detergentes también. O de repente la lejía, ¿no? Accidentalmente usted no utilizó guantes cuando estaba usando la lejía y accidentalmente pues le cayó un poquito, ¿no? En la mano y usted pues untuó y justamente lo nota pues untuoso jabonosa. También es una base, ¿no? La lejía que tiene como componente principal al hipoclorito de sodio. Ya. Otra propiedad general que tenemos nosotros de las bases o álcalis es que son capaces de conducir la electricidad cuando están disueltos en agua, formando una solución acuosa. ¿Qué significa esto entonces? Que también puedo hablar, al igual que en los ácidos, de una base fuerte o de una base débil. Entonces, esa capacidad para conducir electrolitos, o sea, sería un electrolito fuerte, un electrolito débil. Una base, estoy hablando de una base ahora, una base fuerte y una base, pues, ¿qué cosa? Una base débil. Entonces, estas propiedades generales. La otra propiedad general también es que son capaces de cambiar de color a ciertos indicadores colorimétricos. Nuevamente, hemos hablado de dos indicadores, ¿no? Muy conocidos, el papel de tornasol de color rojo y de color azul que conocemos, y el otro indicador, pues, conocido como la fenolftaleína. En este caso, si yo quiero reconocer a una base, a un álcali, ya sea una sustancia que en solución acuosa se encuentra, o ya sea una mezcla de una serie de sustancias pues, que tienen características básicas, entonces voy a usar el papel de tornasol. ¿De qué color? ¿De qué color voy a usar el papel de tornasol? ¿Azul o rojo ahora? ¿De qué color usaría? De color rojo, ¿no? Correcto. Que al ser sumergida, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, yo la sumerjo en la solución o en la mezcla, entonces al cambiar de color rojo a color azul, entonces eso nos está indicando que efectivamente se trata de una base, de un álcali. Al igual que los ácidos, las bases también son corrosivas, por lo tanto tener bastante cuidado cuando se manipule, ¿no? Normalmente pues en casa usamos esos guantes, los guantes de lavar ropa de repente, cuando manipulamos algunas sustancias o algunas mezclas que tienen características básicas, como por ejemplo la lejía, o por ejemplo los limpiadores, ¿no? Los limpiadores de vidrio, que tienen una solución de iones amonio, una solución amoniacal, también tiene características básicas. Si ya hablamos a nivel de laboratorio, lo conocemos muy bien, pues utilizamos los guantes, ¿no? Ya sean los guantes de nitrilo o los guantes de látex, ¿no? Y la indumentaria, pues, apropiada. Entonces, aquí también estamos hablando de características o propiedades generales que presentan las bases. Ya, de la misma manera, si yo quiero neutralizar a una base, ¿qué voy a utilizar? Si yo quiero neutralizar una base, en una base, ¿con quién lo neutralizo? Con un ácido, correcto. ¿Y cómo se llama la reacción? La reacción se llamaría de neutralización. De acuerdo a la teoría de Arrhenius, un ácido más una base, ¿qué debe darnos? Debe darnos una sal más agua. Entonces, si está en la razón estequiométrica, y en este caso se debe cumplir el número de equivalentes, ¿no? Entonces, por lo tanto, el pH a 25 grados Celsius de esta mezcla de la reacción entre un ácido y una base debe ser, pues, 7. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de las propiedades generales y me da gusto, pues, que estén participando. Muy bien. Ahora vamos a mencionar algunas bases comunes. Nuevamente, de esta lista, ¿cuál de esas bases ustedes de repente ha utilizado, ya sea de repente en casa, o Profesor Ulises, nos quedamos sin audio. Pintado, ¿lo tienes pintado? Sí te escucho a ti, al profe no, al profe todavía no. A ver, le rogamos un momento, por favor, al público que nos está siguiendo en vivo, hacer algunos ajustes. Profesor Ulises. Ya. Tenemos... A ver, ahora sí, profesor, ahora sí. Pero ahora sí espérate que estaba, creo, se fue el... A ver, un ratito. Espera un ratito que se ha congelado sí, ahí. No se preocupe, profesor. Ya, está cargando nuevamente. Por lo pronto, lo escuchamos. Sí, estoy claro, profesor. Ajá, tratando de unirme por acá, nuevamente. Muy bien, profesor. No se preocupe, profesor.
Ya, bueno, ahí creo que está congelada la pantalla hasta que vaya actualizándose. Ya, bueno, ahí el hidróxido de sodio creo que como comentario es creo que lo que más hemos utilizado, ¿no? El hidróxido de sodio. Ya, el hidróxido de sodio. Bueno, ya se dejó de compartir. Ahí, voy a compartir por acá un ratito. Ya, a ver, ahí debe... Ya, listo, muy bien. Entonces, lo que estábamos comentando era con respecto a algunas bases, me habían escrito pues que el amoníaco que conocían, el hidróxido de sodio también, ¿no? El hidróxido de sodio. Ya, en el caso del hidróxido de sodio, pues, ¿qué podemos hacer de comentario? Bueno, se utiliza normalmente, pues, en la elaboración también de jabones, ¿no? Lo que comúnmente se llaman, como se conocen, comúnmente como jabón duro. El hidróxido de potasio como jabones suaves o jabones líquidos también. Ya, el hidróxido de sodio, les decía, en casa, ¿dónde lo podríamos utilizar? ¿Dónde? Ustedes saben que con respecto, pues, a las labores que se realizan en la cocina, muchas veces en el lavadero, pues agregamos aceites, ¿no? Grasas, entonces, y se suele atorar. Entonces, si nosotros adicionamos soda cáustica, ¿no? Nos venden unos empaques con mucho cuidado porque la soda cáustica es bastante corrosiva, ¿ya? Y las quemaduras que te puede producir son bien extremas, o sea, son bien peligrosas. Manipulación siempre con guantes. Muchos productos de limpieza, si no sabemos la manipulación correcta, debemos pues preguntar o leer las indicaciones y normalmente pues hacerlas siempre con guantes y en un ambiente pues que esté bastante ventilado. Entonces, bajo ese contexto, si yo preparo hidróxido de sodio o le agrego el sólido directamente donde está el lavadero, ¿no? Donde está se recolecta pues todos los sólidos, lo que hace el hidróxido de sodio es reaccionar con las grasas y como usted ya sabe pues puede formar jabón y esto es soluble en agua. Entonces lo que nosotros utilizamos es normalmente pues para desatorar. Entonces por eso es que nos venden en la ferretería, conseguimos pues hidróxido de sodio, ¿no? Ya sea pues en escamas o en pellets, ¿no? De repente, y es un uso, una aplicación pues bastante casera en el domicilio, pero vuelvo a repetir, tener bastante cuidado, al igual que en los ácidos, porque estos son corrosivos, ya son corrosivos. Muy bien. A ver, ¿qué otro hidróxido conocemos? Que de repente lo encontramos no sé, en un producto farmacéutico, que a veces está en nuestra casa, ¿no? Cuando tenemos una acidez estomacal, ¿no? ¿Cuál es ese hidróxido? ¿Cuál es ese hidróxido muy conocido? Exacto, ¿no? El hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio, pues nosotros lo conocemos, ¿no? Se encuentra en esta mezcla, ¿no? Que es una mezcla, ya como laxantes también se utiliza y como antiácido. Muy bien, el hidróxido de magnesio. Y el amoníaco, para aquellas personas que en casa de repente se tiñen el cabello, algunos tintes contienen amoníaco y otros tintes no. Por eso es que la búsqueda de nuevos tintes, orgánicos sobre todo, por ahí me deben estar escuchando, ¿no? Tintes orgánicos que tengan una aplicación y que sean, pues, menos dañinas, pues, para nuestro organismo. También un componente, ¿no? En este caso, pues, el amoníaco que viene a ser una base, ¿ya? Derivado del amoníaco, los iones amonio, que lo encontramos también en el champú, ¿no? También como sales de amonio, ¿no? Como componentes, pues, de estas mezclas, ¿no? Y ahí está la fuerza básica. Los primeros, por ser inorgánicos, hidróxido de sodio, de potasio, de litio, de calcio, de magnesio, son fuertes. Bueno, el hidróxido de magnesio es relativamente fuerte, ¿ya? Y el amoníaco que sí es débil. Usos comunes a la derecha para que usted tenga un poquito de mayor información. Entonces, hasta aquí nosotros hemos explicado las propiedades generales de los ácidos y de las bases. Entonces, eso involucra ahora a decir, pues, que conocemos algunas teorías de que nos explican cuándo una sustancia es considerada como ácido y cuándo una sustancia es considerada como una base. Existen muchas teorías, de las cuales el día de hoy vamos a ver dos, ¿no? Existen dos, bueno, 3, 4, 5 teorías, de las cuales nosotros normalmente en el CEPRE desarrollamos 3, la teoría de Arrhenius. ¿Cuál es la otra teoría? La teoría de Brosten y Lori. ¿Y cuál es la otra teoría? Si usted recuerda, la teoría de Lewis, ¿no? O Luis, ¿no? Como quieran, no hay problema. Entonces, en este caso vamos a hablar de 2 teorías. La teoría de Arrhenius, ya una de ellas, y la otra, pues, la de Brosten y Lori. ¿Cómo se considera un ácido para Arrhenius, ¿no? De acuerdo a esta teoría, de acuerdo a este concepto. Un ácido viene a ser una especie
que debe tener iones hidrógenos y que cuando está disuelta en agua, o sea, en solución acuosa, es capaz de liberarlos, incrementando pues la concentración de iones hidrógenos. Entonces, todo ácido de Arrhenius es aquella especie química que al estar disuelta en agua, libera iones hidrógenos. Y ese ion hidrógeno lo tenemos por acá, ¿no? Ese ion hidrógeno efectivamente se escribe como H+, el ion hidrógeno. Entonces, esto sería un ácido de Arrhenius. Como hemos puesto una flechita, usted recordará, para reconocimiento rapidito, se trata del ácido nítrico. ¿Es un ácido fuerte o es un ácido débil? ¿Qué recuerda usted de los ácidos fuertes, los ácidos débiles? Yo sé que el modelo lo vamos a hacer con Brosting y Lori, ¿no? El ácido nítrico, ¿qué viene a ser? Un ácido fuerte, correcto. Como todo ácido, tiene también algunas características de ser un oxidante. El ácido nítrico es bastante oxidante, por si acaso es bastante oxidante, que tiene aplicaciones no en casa, porque es bastante peligroso, no se utiliza en casa, ya, pero sí se utiliza, pues, por ejemplo, en el laboratorio cuando uno hace un ataque químico a un mineral, por ejemplo, para poder disgregarlo, ya que tiene un poder oxidante bastante alto, el ácido nítrico. Y una base, según esta teoría de Arrhenius, una base es aquella especie química en cuya estructura debe tener a iones hidróxidos, o H-, comúnmente así, ¿no? Ion hidróxido. Y cuando está disuelta en agua, los libera, incrementando la concentración de los iones hidróxidos que había en el agua. Entonces, en este caso, por ejemplo, el hidróxido de sodio sólido, lo que habíamos visto anteriormente, utilizado pues, ¿no? En esa aplicación que habíamos mencionado, cuando lo adicionamos en el agua, se va a ionizar. ¿Y qué va a formar? Va a liberar los iones hidróxidos. Entonces, por lo tanto, aquí, un ácido de Arrhenius tiene ion hidrógeno y una base de Arrhenius tiene iones hidróxidos. Fácil de poder reconocer. Si usted hace reaccionar el ácido nítrico más el hidróxido de sodio, ¿qué obtiene? ¿Y cómo se llama la reacción? Ácido más una base. Ácido nítrico, base, hidróxido de sodio. ¿Cómo se llama la reacción? ¿Cómo se le conoce la reacción? La reacción se le llama de neutralización. Correcto, reacción de neutralización. Y efectivamente lo que se obtiene es el nitrato de sodio más agua. En una reacción de neutralización, de acuerdo a la teoría de Arrhenius, que debe darnos una sal, el nitrato de sodio, más el agua. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de los equivalentes que son iguales, la pregunta sería, ¿cuánto sería el pH de la mezcla resultante a 25 grados Celsius? Miren que ya estoy hablando del término de pH. ¿Cuánto creen ustedes que valdría el pH de la mezcla resultante si se cumple que los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes de la base? ¿Cuánto valdría el pH? 7. ¿Y un pH 7 qué significa? ¿Qué características es? ¿Ácida, básica o neutra? Neutra, correcto. Una sal neutra. Nitrato de sodio. Efectivamente, el nitrato de sodio. Muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí recordamos la teoría de Arrhenius, ¿no? La teoría de Arrhenius. Pero hay otra teoría también, ¿no? La teoría de Brosting y Lori. ¿Ya? ¿Cómo se define, de acuerdo a este criterio, a un ácido, según Brosting y Lori? Un ácido viene a ser, pues, una especie que es capaz de ceder o donar un protón. El término protón es para referirnos al H+, al ion hidrógeno, un protón. Entonces, un ácido, aquella especie que cede el protón. ¿Y la base qué es lo que hace? Acepta ese protón. Como el ácido está cediendo ese protón, como el ácido cede el protón, lo que va a formar es su conjugada. ¿Y quién sería esa conjugada? ¿Cómo se le llama? A la conjugada se le llama, pues, la base conjugada. El ácido cede el protón y forma lo que se conoce como su base conjugada. Entonces tenemos un par conjugado. Miren, de acuerdo a esta teoría, se generan pares conjugados. Se habla de un par conjugado. ¿La base qué está haciendo? Está aceptando el protón. Como acepta el protón, lo que formaría sería pues su ácido conjugado y tendríamos otro par conjugado. En esta reacción ácido-base, según Brosting y Lori, se forman dos pares conjugados. Por ejemplo, acá nos hablan respecto al ácido clorhídrico, ¿no? Más agua me forma el ion hidróneo más el ion cloruro. El ácido clorhídrico viene a ser el ácido, según esta teoría, porque cede el protón, mientras que formaría su ion cloruro. A ver, me explico un poco mejor, ¿no? Acá te acuerdas, el ácido clorhídrico, ¿ya? Y su par conjugado, ¿quién sería? El ion cloruro, correcto. Y el otro par conjugado, ¿quién sería? El agua está aceptando ese protón. Al aceptar ese protón, ¿qué forma? El ion hidróneo.
Entonces tendríamos que el agua es la base y su ácido conjugado sería pues el ion hidróneo. Entonces aquí tendríamos el otro par conjugado. Entonces, de acuerdo a esta teoría, un ácido, ¿no?, cede el protón y una base acepta el protón. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando también, a ver, para esa ecuación química, si veo una sola flechita, por defecto, dime, ¿el ácido clorhídrico sería fuerte o sería débil? ¿Sería un ácido fuerte o sería un ácido débil? Una sola flecha, para poder recordar de manera escrita, ya está escrita, efectivamente es un ácido fuerte. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Ya es un ácido fuerte. Muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí también se habla de ácidos fuertes, se habla también de ácidos débiles. Teoría, ácido-base. ¿Ya? Existen otras teorías, ¿sí? Por ejemplo, la que vemos también desarrollamos nosotros en el CEPRE, es la teoría de Lewis, ¿no? La teoría de Lewis. ¿Ya? También para poder establecer, ¿no?, establecer las características de un ácido y de una base. Esto es importante, esta teoría de Bronsted y Lowry, lo vemos bastante nosotros en química analítica, un curso ya en la universidad, para poder hablar pues del pH, para poder hablar de características un poquito de repente de formar un buffer, ya, etcétera, etcétera, ¿no? Son aceptadas, sí, por supuesto, y tienen aplicación en algunos cursos específicos, bueno, dentro del área de química analítica. Si ya estamos hablando de pH, ¿qué es pH? ¿Qué entendemos pH por pH? ¿No? ¿Qué es el pH? ¿Quién lo propuso inicialmente? ¿En qué año más o menos? En 1909, ¿no? Bueno, en realidad fue establecido por este bioquímico danés, Søren Peter Sørensen, ¿ya?, quien desarrolla esta idea del pH. Bueno, la simbología, hay estudios, ¿no? Vamos a decir un poquito ya generales para poder establecer cuál es esa simbología. Estrictamente hablando, ¿qué significa pH? Bueno, potencial de hidrógeno, ¿no? En realidad potencial de iones hidrógenos. ¿Cómo se establece? Se establece pues como el logaritmo negativo de la concentración molar de los iones hidrógenos. Recuerden ustedes recuerdan que cuando hacen los cálculos, en ese logaritmo, al colocar la concentración, si bien es cierto, está en moles por litros, no colocamos pues la unidad, no solamente colocamos el valor numérico. Entonces, al lado derecho tenemos diferentes concentraciones de iones hidrógenos y al costadito pues pH. Ojo, ya, ojo que aquí estamos calculando el menos logaritmo de esas concentraciones, ¿no? Un pH igual a 0, ¿qué significa? Que se tiene una concentración molar de iones hidrógenos igual a 1. Y un pH igual a 14, ¿qué significa? Que se tiene una concentración molar de iones hidrógenos igual a 10 a la menos 14. Y un pH igual a 7, ¿qué significa? Significa que se tiene, pues, una concentración molar de iones hidrógenos de 10 a la menos 7 moles por litro. Entonces, de esta manera nosotros calculamos el pH. Entonces, podemos saber el pH de una solución de ácido clorhídrico, a ver, yo les digo, 0,1 molar. ¿Cuánto valdría el pH del ácido clorhídrico 0,1 molar? En ese caso, como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, usted recordará, se ioniza completamente, proporcionando un ion hidrógeno. ¿Ya? Entonces, por cada mol de ácido clorhídrico, una mol de iones hidrógenos, 0,1 también, ¿no? Entonces, la concentración sería 0,1 molar. Si es 0,1 molar, entonces, de iones hidrógenos, ¿cuánto valdría el pH? Pues el pH vale 1, correcto, el pH vale 1, el pH vale 1. Y ustedes saben que hay una relación entre la concentración de iones hidrógenos con la concentración de iones hidróxidos, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, de repente, como estamos hablando un poquito de manera general, usted sabe que la concentración de iones hidrógenos por la concentración de iones hidróxidos debe darnos el Kb doble, la constante del producto iónico del agua, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si yo conozco los iones hidrógenos, la concentración de los iones hidrógenos, fácilmente conozco también la concentración de iones hidróxidos. Se plantea una escala de pH, ¿ya? Una escala de pH, correcto. Vamos a hablar justo de la escala de pH. La escala de pH que se muestra acá, y para responder al interrogante de su compañero, la escala de pH de 0 a 14, ¿a qué temperatura se encuentra? Excelente, ¿no? ¿A qué temperatura hacemos referencia? ¿A qué temperatura? Efectivamente, a 25 grados Celsius. Esta escala de pH es para 25 grados Celsius. Entonces, la escala de pH va de 0 a 14. 7, pH igual a 7, significa un pH neutro. Por debajo de 7, hacia 0, significa que tiene mayor características de acidez. Y
una 7, de 7 hacia 14, tiene mayor características de basicidad o alcalinidad. Y ahí, por ejemplo, vemos en esta figura el pH más o menos aproximadamente de algunas mezclas, de algunas sustancias en particular y algunos componentes, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos del ácido sulfúrico? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que hablamos del ácido sulfúrico en las baterías, en estos acumuladores de plomo? El ácido sulfúrico tiene un pH más o menos 0. Si tiene un pH 0, ¿qué significa? Que la concentración molar, ¿cuánto valdría? Si hace rato hemos dicho que pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógenos, y este pH vale 0, entonces, más o menos, aproximadamente, por supuesto, ¿cuánto valdría la concentración de ese ácido? Aproximadamente, ¿no? Porque tú sabes que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, el primer protón, y el segundo es débil. Claro, 1, correcto, muy bien, 1. ¿No? El jugo de limón tiene un pH más o menos 2. Si yo quiero hablar de concentración de iones hidrógenos, ¿cuánto sería? Sería pues 10 a la menos 2 molar. Muy bien. Miren que el jugo gástrico, ustedes saben que el jugo gástrico tiene uno de los componentes. El jugo gástrico es el ácido clorhídrico. Y el pH aproximadamente está en 1. Ya está en 1. Y pregunte, ¿y por qué dentro de nuestro estómago tendría que haber este ácido? ¿Para qué ayudaría este ácido? O sea, el jugo gástrico en realidad, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros consumimos nuestros alimentos, carnes, bueno, etcétera, verduras, ayuda a la digregación, correcta, descomposición, digerirlos, muy bien, digregarlos. Excelente, ¿no? Por eso es que es importante comer a nuestras horas para no sufrir de gastritis, ¿no? Y si hay gastritis de repente y hemos ido al médico, el médico, ¿qué nos mandaría para consumir y atenuar un poco? Una base, pero si ustedes me dicen una base, cualquiera pensaría, profesor, pero una base, ya puede ser hidróxido. ¿Qué tipo de hidróxido podría ser? Hidróxido de magnesio, correcto. No hidróxido de sodio, no hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio. ¿Ya? Hidróxido de magnesio. O a veces nos mandan unas pastillas, ¿no? Unas tabletas, como dice acá, unas tabletas para la acidez, ¿no? O sea, esas tabletas para la acidez, masticables todavía, ¿no? ¿Ya? Que tienen a atenuar, ¿no? La acidez estomacal. ¿Ya? Muy bien, excelente. Por ejemplo, ahí están otros ejemplitos, el pH del vinagre. ¿Cuánto vale el pH del vinagre? Acá aproximadamente 3. Vinagre, ¿no? Aproximadamente, el vinagre tiene un pH casi 3. Correcto, ¿no? En este caso, el tomate, casi 4. La leche, casi 6 por ahí, ligeramente. De repente, el bicarbonato de sodio. Miren el bicarbonato de sodio, pH 9. pH 9. ¿Se acuerdan bicarbonato de sodio? ¿Dónde encontramos? En casa, de repente está nuestro botiquín. Bueno, si tenemos un botiquín o un dispensario donde están los medicamentos, ¿dónde encontramos el bicarbonato de sodio? ¿Se acuerdan dónde lo encontramos? ¿Componente de qué era? De la sal de Andrios. ¿Se acuerdan, no? La sal de Andrios, correcto, bicarbonato de sodio, ¿no? Y es una características básicas tiene, ¿no? Las soluciones amoniacales, ¿no? Estas que se utilizan también para limpieza, tienen un pH 11. Mire, a medida que estoy subiendo, las características de basicidad y alcalinidad están aumentando, ¿no? Por ejemplo, la lejía, ¿no? Esta lejía, ¿cuánto tiene más o menos? La lejía pH 13 casi. pH 13, una solución con una concentración molar, ¿no? De hidróxido, ¿ya? Y estos limpiadores de vidrio, los limpiadores también, o que hay para lo que es en el lavadero también, tienen características básicas. Por supuesto, lo que ustedes habían comentado, muy bien, ¿no? Esta escala de pH solamente tiene validez a esta temperatura, 25 grados Celsius. Pregunta entonces, ¿y si nosotros cambiamos la temperatura, ya no estoy a 25, estoy a 30 grados, o estoy a 20 grados Celsius, ¿podría establecer la escala de 0 a 14? ¿O podría aumentar o podría disminuir? ¿Qué me dicen al respecto? Como comentario. Esa escala de pH. Si yo cambio la temperatura, la escala de pH va a cambiar. Va a cambiar. Ya no va a ser, pues, ya no va a ser de 0 a 14. Podría aumentar, de repente podríamos ir de 0 hasta 15, ¿ya? O podría ser de repente de 0 a 12, ¿no? De repente. Eso depende de quién, va a depender de la constante del producto iónico del agua, el Kw, porque ese Kw aumenta con la temperatura, ¿no? O sea, ya no voy a tener el Kw de 10 a la menos 14, ¿sí o no? ¿Ya? Aumenta con la temperatura. Entonces, aumenta porque es un proceso endotérmico, ¿se acuerdan, no? Ustedes, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos la escala de pH ya un poquito mayor, de mayor restricción. Normalmente, cuando nosotros trabajamos en el laboratorio o queremos referirnos a esta escala de pH, está sobreentendido en muchos de los casos que la temperatura es
25 grados Celsius como una temperatura referencial. ¿Ya? Por eso es que en el entorno, en el concepto, normalmente cuando nos hablan de escala de pH, está sobreentendido 25 grados Celsius, ¿no? 25 grados Celsius. Pero pues, usted sabe que un problemita en una evaluación normalmente nos indican, ¿no? 25 grados Celsius. Muy bien. Ahora, ¿usted cree que es importante que nosotros podamos conocer el pH como un parámetro de control de repente para algunas actividades, para que crezcan de repente algunos animales, ¿no? Que no puedan dañarse de repente a una comunidad, y entre otros, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, a ver, de repente ustedes tienen una pecera en casa. No me digan que no tiene peces. Una pecera en casa, ya, muy bien. Ya, ¿ustedes controlan el pH? ¿Controlarían el pH de esa pecera? ¿El agua de esos peces que están ahí? Por supuesto, ¿no? Ya, los peces, muchos de ellos, tienen una capacidad de sobrevivir ya en un rango de pH que va de 5,5 a 8,4. O sea, es importante que uno controle el pH, ya el pH. Por ejemplo, en verano usted sabe que antes de esta pandemia, muchas personas pues se iban a las piscinas, etcétera, ¿no? Ya, a la piscina, etcétera, correcto, característica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿también es importante controlar el pH de una piscina? ¿Qué dice? Claro, ¿no? Porque esto va a evitar que se puedan formar ciertos microorganismos. Entonces, en una piscina, ya no voy a tener tampoco características muy ácidas, porque imagínense sumergirnos, ¿no? Y de repente, pues, en contacto con la vista, con el cuerpo, nos vaya a causar daño. Normalmente tiene un pH que va entre 7,2 y 7,6. Y el pH de nuestro cuerpo, la sangre de nuestro cuerpo, específicamente, la sangre normalmente tiene un pH en el rango de 7,3 a 7,4 en promedio. La sangre tiene un pH de 7,4 en promedio, como lo dice acá la diapositiva. Entonces, mantener ese margen de pH es, en nuestro cuerpo, pues, mantener una dieta, una alimentación, pues, apropiada. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, de esta manera nosotros fácilmente podemos establecer o podemos decir si un medio tiene características de acidez, de basicidad, ligeramente ácido, ligeramente básico, ¿no? O si es, pues, neutro, ¿no? Según la conveniencia, según lo que nosotros queramos establecer. Muy bien, entonces, aquí tendríamos la escala de pH. Dice, si tengo ácido clorhídrico con una concentración molar de 10 a la menos 9, ¿por qué el pH no es 9? Ah, lo que pasa, Daniel, es que ahí interviene el agua. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tienes que hacer la autoionización con el agua y considerar 10 a la menos 7, ¿no? Y X, la ionización del ácido clorhídrico. Entonces, tendrías que resolver una ecuación cuadrática y el pH se va a aproximar bastante a 7, ¿no? Bastante a 7. 6, si no recuerdo ese cálculo, creo que es 6,96 más o menos, por ahí. ¿Ya? Muy bien. El pH de la sangre, bueno, como comentario, no somos biólogos, no somos, pero el pH de la sangre es un factor muy importante cuando uno de repente está mal, ¿no? Ustedes han visto que normalmente pues nos sacan sangre para ver cuál es el rango de pH, ¿no? Si está nuestra sangre o muy ácida o muy alcalina, es porque de repente estamos sufriendo alguna enfermedad, ¿ya? Alguna enfermedad, pues, no sé, debido a la ingesta o de repente a que estamos contaminados de alguna manera. Entonces, por eso se habla del pH de la sangre, ¿no? Ya como un comentario, ¿no? No somos médicos, no somos biólogos de repente, pero en la parte química lo estamos mencionando. ¿Ya? Y acá, para poder establecer la medida del pH de una mezcla, de una solución, ya hemos comentado que usamos indicadores colorimétricos. ¿Ya? Estos indicadores colorimétricos habitualmente que nosotros enseñamos son dos. El papel de tornasol, ¿y cuál fue el otro? La fenolftaleína. Son dos indicadores colorimétricos muy conocidos que usted en el desenvolvimiento pues de la enseñanza con los docentes les explicamos, ¿no? Son dos indicadores, papel de tornasol y la fenolftaleína. Papel de tornasol en medio ácido cambia. ¿De qué color a qué color? Papel de tornasol en medio ácido. ¿Cuál de estos dos sería? ¿Cuál de estos dos que están acá? ¿Qué sería? El de la izquierda, ¿qué vendría a ser? Una solución o una mezcla ácida o una mezcla de características básicas. La parte superior está azul y la que está sumergida está roja. Muy bien. Tiene características ácidas. Excelente. Y la de la derecha, ¿qué me pueden decir? La parte superior era roja, la sumergí y se volvió azul. Exacto, es una base. Excelente, muy bien. Entonces, ahí tendríamos, ¿no? Tendríamos un reconocimiento de una mezcla o una solución para poder decir qué características tiene, si es ácida o si es básica.
ya características ácidas, entonces con este papel de tornasol. Y existen otros indicadores, bueno, ya un poquito a nivel de laboratorio, de repente, pues, el papel Pampea, ¿no? Un indicador universal también se conoce, o a nivel de laboratorio, cuando ustedes ya estén en la universidad, ¿no? Llevando su curso de química, y antes en uno de esos laboratorios de repente le van a mostrar un electrodo de pH, ¿no? Y con su potenciómetro, y van a registrar el pH, ¿no? Con este electrodo. Allá, he puesto un poco de vinagre en ese recipiente, he colocado el electrodo de pH, he prendido el potenciómetro y me marca 3,06. Bueno, no indica ahí, pero la temperatura referencial es 25 grados Celsius. Muy bien. ¿Qué características tiene el vinagre? ¿Características ácidas o características básicas? ¿Qué características tiene? ¿Características ácidas o características básicas? 3,06. Ácido, ¿sí o no? Correcto, ácido. O sea, ya no fue necesario usar un papel de tornasol o un indicador colorimétrico, simplemente un dispositivo electroquímico para poder leerlo. Entonces, y eso usted lo va a adquirir poco a poco, ¿no? Por supuesto que nosotros les comentamos de lo que hacemos también en la universidad, ¿ya? Y por supuesto aquí la parte experimental, ¿no? Que es muy importante. La química, bastante experimental, bastante cosas interesantes que uno puede aplicar en la vida diaria, directo o indirectamente, y como aplicación, pues ya sea en la profesión, ¿no? Ya sea como químico, ingeniero químico, o como carreras afines que también tendríamos nosotros en ello, ¿no? Muy bien, y aquí, bueno, esto ya es una fotografía para que usted ya se vaya metiendo a lo que se hace dentro de los laboratorios de química general. Recuerden ustedes que estando en la universidad, uno de los cursos afines en el primer ciclo es química. Y ahí usted, por ejemplo, a ver, ¿qué recuerdan ustedes? Ya un poquito nada más para ya finalizar. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué materiales usted recuerda que de repente le han mencionado? Si ha estado de repente en el ciclo básico, en tiempo, no sé, o si no, en el pre o en el colegio de repente han hecho laboratorio, ¿ya? ¿Qué materiales creen ustedes que puedan reconocer? ¿Qué materiales? Vaso de precipitado, excelente, muy bien, vaso de precipitado. Pipetas, muy bien, pipetas, excelente. Pipetas, correcto. Vaso de precipitado en la parte superior, muy bien. Pipetas volumétricas, bureta, excelente. Oye, muy bien, ¿no? Buretas, correcto, buretas. Ven ustedes, además, pues, que aquí hay algunos frascos que contienen, estos frascos, ¿qué contienen? Soporte universal, correcto, muy bien, Pablo, muy bien. ¿Qué contienen? Embudo, por ahí me pusieron muy bien también. ¿Qué contienen? Soluciones de qué? De ácidos y de bases. De ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio. Y las unidades de concentración, que bueno, aquí se están colocando, dice que están dadas en porcentaje, en volumen. ¿Y qué hacemos con los desechos de los ácidos y las bases? ¿Se bota al lavadero directamente o se tiene que... se usan para las valoraciones? Muy bien, correcto, muy bien. ¿Ya? ¿Dónde debe disponerse? También un manejo adecuado. Correcto, en un recipiente de desechos. Y luego se debe disponer finalmente su uso. Excelente, muy bien. Entonces, efectivamente, ¿no? Y aquí, no sé si se percataron, este pomito, que es un gotero, ¿qué debe contener este gotero? Exacto, un goterito. ¿Qué contendría? El indicador. Adición de 2 gotitas o 3 gotitas del indicador colorimétrico, que puede ser fenolftaleína, no sé, de repente hablo naranja de metilo, puede ser de repente azul de bromotimol y otros, ¿no? Correcto, excelente, muy bien, excelente participación. Y al lado derecho, ¿ya? ¿Qué más dice? Escala de pH, ¿no? Esa escala de pH de 0 a 14. Rojo Congo me dice también, muy bien, excelente, ¿no? Ha llevado su analítica, muy bien. ¿La escala de pH de dónde a dónde va? ¿De qué número a qué número? ¿De 0 a dónde? De 0 a 14, ¿sí o no? Está sobreentendido que está a qué temperatura referencial, cuál es la temperatura referencial en la cual se está haciendo estos cálculos, se van a trabajar 25 grados Celsius, 25 grados Celsius, antiguamente 25 grados centígrados, ¿no? Correcto. Y hay una gráfica ahí, efectivamente, que les muestra, pues, la parte de la titulación o la valoración, ¿no? Dentro de esto también se aplica, me decía, ¿no? Si se aplica, se estudia todavía la teoría de Bronsted y Loddy, la teoría sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Muy bien, ¿no? Se nota que han tenido laboratorio en su colegio. Excelente, muy bien. Y finalmente, bueno, esta última diapositiva, que ahí está el link, ¿no? Que ustedes pueden acceder libremente para complementar, pues, sus conocimientos con respecto a lo que es ácidos y bases, ¿no? En ese link, que es de la Sociedad Química Americana, ¿no? Lo pueden ustedes acceder, ahí lo voy a dejar después en el chat, ya, para que puedan acceder de manera libre
¿ya? Y puedan complementar más los conocimientos que ustedes tienen. Ya, muy bien, muchachos, se agradece, gracias por participar, ya, muchas gracias, y cualquier consulta que ustedes tengan, ¿no? Bueno, creo que muchas de ellas ya hemos estado respondiendo, y buena la participación, muy buena la participación, muy buena la participación de todos ustedes, y los esperamos pues en los ciclos regulares, para que ustedes se sigan formando, y finalmente pues ingresen a nuestra universidad, ¿no? Y ahí con gusto pues tendrán más conocimientos de la que ya tienen. Ya, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gena. Profesor Ulises, muy agradecido por su brillante ponencia. Hay muchas palabras de agradecimiento, muchas palabras de elogio, tanto en nuestra plataforma de Zoom como también a través de la plataforma del Facebook Live. Profesor, usted es muy buen recordado por nuestros alumnos y alumnas. Profesor, yo quería, antes de aprovechar su presencia, para preguntarle, profesor, ¿qué nos puede decir en cortas palabras, claro está, para no quitar más de su tiempo? En cortas palabras, ¿qué nos podría decir de CEPREUNI, profesor? ¿Qué nos podría decir al público que de pronto está pensando como una alternativa de preparación y ve a nuestro centro de estudios como una alternativa de preparación? ¿Qué nos puede decir, profesor, ya que usted tiene algunos años ya trabajando en nuestra institución? Ya, trabajando, por supuesto, trabajando también. Gracias, profesor. A ver, algunas palabras, profesor, ¿qué nos puede decir? Claro. Yo invito a los jóvenes a prepararse aquí en nuestro centro preuniversitario. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, así como transmitimos los conocimientos, de alguna otra manera tenemos la parte experimental que lo realizamos pues cotidianamente en la universidad, ¿no? Esta preparación, los profesores son de un alto nivel académico, ¿no? Un alto nivel académico, ya ustedes, bueno, por propia experiencia, ustedes lo pueden conocer, ¿no? Y aquí queda pues también nuestros exalumnos, ¿no? Que algunos de ellos de repente nos están acompañando, nos están escuchando para recordar algunas cosas. Entonces, los cursos que se imparten son realmente extraordinarios, son buenos, ¿no? Todos los docentes son especialistas en la materia, por supuesto que tienen una profesión, pero especialistas pues en el dictado del área correspondiente, sea química, bueno, en el caso mío, puede ser física, aritmética, trigonometría, ¿no? Y la plana docente es excelente. Entonces yo invitaría a los estudiantes a prepararse, ¿no? Para que logren este objetivo de ingresar a la universidad y ser, pues, un buen profesional, un excelente profesional calificado. Tenemos, como experiencia, pues, tenemos muchos egresados de diferentes carreras que tienen puestos bien logrados, ¿no? Y los estudiantes, pues, saben de la exigencia que se tiene en el examen, y bueno, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Qué más se puede decir? ¿No? Muchos elogios a veces no es bueno, pero la plana es excelente, ¿no? Es muy excelente. Muchas gracias, profesor. Estuvo con nosotros nuestro profesor Magíster Ulises Quiroz Aguinaga. Él es maestro en Ciencias con mención en Química por la Universidad Nacional de Ingeniería. Es ingeniero químico de profesión, profesor e investigador del Laboratorio de Electroquímica y del Laboratorio de Análisis Instrumental y Medio Ambiente. Docente de pregrado de la Facultad de Ciencias en la Escuela Profesional de Química de la misma Universidad Nacional de Ingeniería, dando cátedra en cursos del área de química analítica, profesor de química actual de nuestro Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería, CEPREUNI. Gracias, profesor. Ahí hay alguna mención, algunos exalumnos también. Mira, de verdad es muy gratificante hacer estos tipos de eventos y de repente agradecer, pues, ¿no? Y mandar saludos, ¿no? A Nicole, a Vivian, a Franklin también, ¿no? Que ya son, algunos de ellos son estudiantes y otros son egresados, ¿no? Y justamente el área de química y de ingeniería química, ¿no? Entonces, para mí es bastante gratificante, ¿no? Volverlos a ver, ¿no? Volverlos a ver en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero, y me da mucho gusto, ¿no? Muchos de ellos, pues, me han conocido, ¿no? Y, bueno, seguimos todavía alguna relación amical, ¿no? Y en conocimientos también, algunas preguntas, algunas consultas. No, muy bien, listo. Muchas gracias, género. Gracias a ti. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Los comentarios, pues, llueven de agradecimiento hacia usted, profesor. Es muy recordado en nuestra plana docente de nuestro centro de estudio preuniversitario. Permítame, profesor, compartir la imagen. Muchas gracias, profesor. Y mientras tanto, quiero permitir un momentito, por favor.
Un momento, por favor. Quiero primero compartirles un video brevísimo sobre nuestro centro preuniversitario. Por favor. Gracias. La CEPREUNI tiene sedes en la avenida Tupac Amaru, en el RIMAC, y también la sede en Magdalena. Tienen que ir a la sede de Magdalena, que está exactamente en la avenida Javier Prado Oeste. Está en la avenida Javier Prado Oeste, 730 Magdalena del Mar. Ya saben, CEPREUNI. Pidiendo las disculpas del caso por el internet de pronto que nos puede jugar a veces a alguna mala pasada. Quiero compartir asimismo y tener a Jimena o Carol, por favor, ¿están conmigo? Sí, Jenner, ¿me escuchas? Adelante, por favor, sí, Confírmame. perfecto. Adelante. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, la que les saluda es la señorita Carol. En este caso le vamos a comentar un poquito más sobre nuestros ciclos regulares que tenemos ya las inscripciones abiertas. Invitarles para que ingresen a nuestro sitio web que nos encuentra como cepreuni.net.p para poder obtener información sobre nuestros ciclos regulares, que es el ciclo básico y el ciclo preuniversitario, o poder comunicarse con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla en el horario de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora les voy a dar el pase a mi compañera Jimena para que les pueda comentar un poco más sobre nuestros ciclos regulares, ¿sí? Claro que sí, Carol. Janet, por favor, ¿me ayudas con la pantalla? ¿Qué tal, chicos? Comentarles que el ciclo básico va dirigido a estudiantes del 5º año o egresados de secundaria. En este ciclo van a poder complementar sus conocimientos en lo que es matemáticas, física, química. Tiene una duración de 5 meses, 20 semanas. Las clases se dictan de lunes a sábado. Recordarles que este ciclo no tiene el beneficio del ingreso directo. Ahora, las inscripciones ya están habilitadas hasta el 20 de agosto en nuestro sitio web de cepreuni.net. Ahora, los alumnos rinden una prueba de selección que les voy a ir comentando un poco más en la siguiente diapositiva. Gene, por favor. Ahora, acerca del ciclo preuniversitario, es un ciclo más que nada dirigido a egresados de educación secundaria o alumnos que están cursando el segundo semestre del último año. En este ciclo
es más práctico, más competitivo y requiere de una preparación previa, ¿no? Ahora, también le está durando 5 meses y las clases también son de lunes a sábado y este ciclo te ofrece el 30% de las vacantes ingreso directo. Como les comentaba, ¿no? La prueba de selección lo rinden todos los alumnos, ya ingresen al ciclo básico o al ciclo pre. Según la nota que obtengan en esta prueba, se va a definir el horario que va, si es el turno en la mañana o el turno tarde. La prueba de selección se va a rendir el 22 de agosto y el inicio de nuestras clases son el 31 de agosto. Ahora mi compañera Carol les va a dejar ahí nuestros números de contacto para que puedan comunicarse con nosotros. Gracias, chicos. Antes de ir terminando ya nuestro webinar del día de hoy, quiero hacer para hacer una invitación para nuestro siguiente webinar del día jueves 5 de agosto. Vamos a tener al profesor Magíster Dani Cachi Eugenio, nos va a hablar sobre la óptica geométrica en el curso de física. Totalmente gratuito también nuestro siguiente webinar, como lo es hoy. Les esperamos a todos y todas. Y para terminar, quiero hacer un agradecimiento especial a todas las personas que están con nosotros, a todas las personas que nos han seguido en nuestra plataforma del Zoom y a través de la plataforma del Facebook Live. Un agradecimiento especial también a José Luis Pintado, el personal del área de soporte técnico, está atrás de nosotros con su apoyo. También especial agradecimiento a Jimena y Carol, forman parte del equipo de imagen institucional del CEPREUNI. Gracias a todos y todas. Mi nombre es Género Bando y hasta la próxima. Gracias.